Bien, ya se está grabando la clase. Para arrancar hoy, previo, la profe Cintia Vallardi está en una reunión de gabinete de la facultad, así que va a entrar un ratito más tarde. Me pidió por favor que les adelante un pedido, les voy a compartir acá la pantalla para que puedan ver en el aula virtual, en la recuperación de contenidos. A ver si acá me aparece, acá, compartir pantalla. Una ventana, compartir. Ahí confírmenme si lo ven o no, cuando se comparta. En la recuperación de contenidos hay muchos estudiantes que han compartido en contenido anónimo. ¿Pueden verlo ahí? Perfecto, gracias, Ailem. Hay muchos que han compartido en contenido anónimo. Entonces ella me pidió por favor que quienes sean, digamos, los respectivos dueños o dueñas de lo que se encuentra compartido en formato anónimo, les coloquen el nombre debido a que ella pueda hacer un feedback o responderles en relación al contenido que han publicado. Entonces, porfa ahí, en las distintas clases que tienen, ves que tenemos bastantes cuestiones que son anónimas, por favor, quienes hayan trabajado del grupo cada parte, lo vayan colocando, ¿sí? Es simplemente recordarles eso. Antes de que arranquemos, ¿hay algo que nos quieran consultar previo a la clase en general de algo o arrancamos con la profe Pau? Parece que no hay dudas. Parece que no hay dudas. Voy bajando donde está el video y si vos querés ir haciendo la introducción. Bien. Bueno, estoy considerando que voy a tener que hablarle a camaritas apagadas. Vamos a empezar con lo que sería, la clase esta tiene dos bloques, ¿sí? La primera parte tiene que ver con el tema de lo que sería la actividad que fue relacionada con el robo, ¿sí? Quiero que volvamos a ver el video. He observado algunos de los trabajos, no lo he visto en totalidad, pero vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la calificación que se le da al hecho que estamos observando en pantalla, y también vamos a hablar sobre el elemento probatorio. ¿Por qué es que yo les traigo esta actividad en el día? ¿Por qué les traje esta actividad? ¿O qué es lo que busca? Como bien dice la clase o la cátedra, es práctica profesional, ¿sí? Y en este caso es aplicada al derecho procesal, ¿sí? Específicamente al derecho procesal penal. Entonces nosotros tenemos que hacer conjugar dos materias, lo que tiene que ver con la parte penal y lo que tiene que ver con la parte procesal penal. Yo he observado bastante el tema de la recuperación de contenidos. Me ha encantado la recuperación de contenido que han hecho. La verdad que me ha parecido muy linda y que le han puesto muchísima onda. Y a base de eso es que he decidido este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a desarrollar la observación, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo rendí para el cargo que hoy ejerzo en el Ministerio Público, trabajo como funcionaria, soy ayudante fiscal, trabajo como ayudante fiscal del Ministerio Público Fiscal, y no sé si más o menos conocen cómo se forma o está constituido el Ministerio Público Fiscal, pero a grandes rasgos yo podría decirles que es la investigación está a cargo de un fiscal de instrucción, que trabajan justamente en las unidades fiscales y delegan funciones a los ayudantes fiscales, ¿sí? Que si quieren por ahí, por eso les traje también en la actividad el punto de leer el artículo 341 bis del CPP, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que se delegan en los ayudantes fiscales? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en una oficina fiscal? En una oficina fiscal lo que se hace es recepcionar denuncias, ¿sí? Denuncias obviamente de contenido penal, donde nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar y de poder determinar qué es lo que a esta persona le acontece o le está pasando y cómo es el encuadre jurídico que se le va a dar a esta situación. En base a este hecho, que nos relaten, nosotros vamos a tener que empezar a recabar el elemento probatorio, ¿sí? Uno de los puntos fundamentales que tiene el derecho procesal es la prueba, ¿sí? Les recuerdo que lo que hay que probar son los hechos, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando tenemos que acusar
vamos a tener que, a partir de la denuncia, determinar cuál sería el delito que tenemos enfrente y qué es lo que tenemos que probar. ¿Para qué? Para justamente establecer la plataforma fáctica de lo que va a ser la calificación jurídica que se pretende imputar a una persona, ¿sí? Y a esta persona, a partir de que se le impute, se va a ejercer la otra parte, que es la parte de la defensa, ¿sí? Entonces, vamos con, primero, vamos a ver de vuelta el video. Quienes, les voy a ir pidiendo que a medida que vayan viendo el video, yo les voy a ir preguntando respecto del elemento probatorio. Hola Vivi, bienvenida. Les voy a ir preguntando respecto del elemento probatorio, pero con una pequeña acotación. Ustedes tienen que simplemente responder o atenerse a lo que están viendo, ¿sí? No a lo que creen que pudo haber pasado después, solo a lo que están viendo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo concursé para ayudante fiscal, fue uno de los puntos de controversia que tuve en la mesa examinadora. ¿Y por qué? Yo lo traigo a colación como un modo de ejemplo para esto. Recuerdo que uno de los fiscales no estaba de acuerdo con la calificación que yo había brindado respecto del hecho que se relató. Para que sepan, se nos hace un examen bastante extenso, que se divide en diferentes etapas, donde una primera etapa es una escrita. Después, si pasamos la escrita, a diferencia del resto de otras formas de concursar, los ayudantes fiscales tenemos que rendir un examen psicológico, que es excluyente. Es decir, ni se gastan en hacernos un examen oral si nosotros psicológicamente no estamos preparados para el cargo. Entonces, a diferencia del resto que tienen escrito, oral y psicológico, nosotros tenemos escrito, psicológico y oral, ¿sí? Entonces, en ese escrito nos hacen una presentación de lo que sería un expediente y a partir de ahí nosotros respondemos conforme a lo que se nos requiere. Pero después viene la parte psicológica, pasamos esa parte psicológica que básicamente está conformada por exámenes grupales e individuales para saber si podemos interactuar a nivel grupal y después a nivel individual. Y después recién ahí pasamos al examen oral, que es a donde yo quería llegar. En ese examen oral tenemos un tribunal donde nos plantean cada fiscal, dependiendo de la temática que ellos trabajen, nos van a plantear un caso hipotético. Y en ese caso hipotético hay que responder, ¿sí? Más o menos es lo que pretende ser ahora, en una pequeña porción, lo que es el video. ¿Por qué yo les conecté lo que yo les decía recién? Responder a lo que ven. En su momento yo califiqué de una forma y uno de los fiscales no estaba de acuerdo. Yo sostuve mi calificación en base al elemento probatorio que yo estaba teniendo en ese momento. Esa era la prueba que yo tenía en ese momento para determinar que ese hecho constituía determinada calificación. Si a posterior se incluía o se incorporaba al expediente otros hechos que permitieran cambiar la calificación de una forma que atenuara, ¿sí? En ese caso se produciría una modificación de aboque, se volvería a notificar esa imputación a la persona que estuviera sindicada y se resolvería situación conforme a esa nueva calificación. Pero al momento en el que a mí se me tomaba el examen con las preguntas que se me estaban radicando, que se me estaban formulando, perdón, en ese caso yo calificaba de esa forma. Y ahí tiene el punto de conexión con esto que nosotros tenemos acá como videos. En los videos nosotros vamos a ver dos situaciones, ¿sí? Tenemos dos robos, que ambos robos están calificados de la misma, o sea, ambos son robos agravados por uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, ¿sí? Ambos están contemplados en el artículo 166, inciso segundo, tercer párrafo. Eso en cualificación queda claro. Pero quiero que vean esto. En el primer hecho, ¿sí? Tenemos un sujeto con dos víctimas, ¿sí? ¿Por qué hay dos víctimas? Porque el masculino desciende de la moto, previo a hacer un sondeo él de lo que serían las posibles víctimas, desciende de la moto, se dirige a su primer víctima, le saca el celular y se dirige a la segunda víctima, que es a la que le saca el celular. La que estaba en el medio, yo la tomaría más bien como un testigo, porque el hombre básicamente se va. Es más, de hecho, el bolso que tenía se lo lleva dentro de la cafetería. Y el agresor se retira del lugar. En la otra
calificación en el otro hecho, que es el de la moto, son dos sujetos que van caminando, ¿sí? Pasa el chico de la moto, ellos lo vienen observando, y es ahí cuando ya desde lejos parece que lo apuntan, y eso hace que la víctima que va en el motovehículo decida frenar. Ahí es cuando uno de los sujetos que va unido con un arma de fuego lo apunta, mientras que el otro lo va requisando para sacarle las pertenencias. Y se dan a la fuga. Detalle menor, el tema de que pierde las bocotas en el camino. Entonces yo acá ya quiero aclararle un par de cosas. En el primer hecho se produce el 12 de febrero del 2020, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge de la filmación, ¿sí? En la filmación, que eso por lo menos, vuelvo a decir, no he observado la totalidad de las respuestas que ustedes han subido al foro y tengo intenciones de hacerlo, pero cotejándola con la segunda actividad que les voy a dar. Entonces, el dato es este. Formaba parte de esta actividad observar, ¿sí? Entonces, determinar el día y la hora era algo importante. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes tienen que ejercer una acusación como una defensa, no es lo mismo que yo le diga a ustedes, miren chicos, hubo un día donde ustedes concurrieron a un lugar y le robaron, mediante la utilización de armas de fuego, a tal persona. ¿Cómo ejercen una defensa de esa forma? Para eso hay que circunstanciar en tiempo, modo y lugar, ¿sí? Establecer el día, la hora y el lugar es el ABC de lo que sería la plataforma fáctica para realizar para determinar el hecho que se va a vincular con la calificación jurídica que se pretende imputar. Tanto para el Ministerio Público Fiscal como para la defensa, es la base, ¿sí? Si no hay eso, es nulo todo el resto. Se viola todo tipo de, se viola la posibilidad de defenderse. Si no es posible una acusación concreta, salvo alguna circunstancia específica que no permitiera la determinación, pero permite un pequeño encuadre, como pasa, por ejemplo, con los abusos sexuales, donde en algún momento alguna persona víctima de un abuso sexual, por ejemplo, no pudo precisar porque era menor de edad, se establece un tiempo y un espacio para más o menos ejercer la acusación, y a partir de ahí se puede ejercer la defensa. Entonces, esa es la importancia de poder determinar y de poder observar. Entonces, en este video, en el primer video, tenemos que el hecho ocurrió el 12 de febrero del 2020 a las 19:30 horas en la calle Jujuy y Lavalle, ¿sí? De Tucumán. Y el segundo hecho acontece el 12, no sé si de febrero, porque justo el logo de la cámara lo tapaba, pero sería una situación salvable. Supongamos que quisiéramos, o me ha pasado de no saber bien cuándo aconteció concretamente el hecho, se pone el 12 se establece, a ver, en fecha no precisada a la altura de la investigación, pero siendo aproximadamente, supongamos que sea el 12 de febrero del 2020. En este segundo hecho sería el 12 de febrero, pongámosle, 2020 a las 15:39 horas. Y el hecho aconteció en calle Las Piedras, número 3000, ¿sí? Ahora bien, el primer hecho yo lo calificaría de la siguiente forma. La calificación que le corresponde es robo agravado con uso de arma en concurso real por ser dos hechos, ¿sí? Porque son dos las víctimas. Entonces, acá, vuelvo a repetir, observé en algunos de los casos que se había calificado correctamente, pero había faltado establecer el concurso real, ¿sí? Entonces, y está consumado. En el segundo hecho, lo que tengo son dos personas. En el primero tenía un autor, ¿sí? En el segundo hecho tengo dos autores, ¿sí? Que actúan en connivencia. Si bien uno tiene el arma y el otro no, pero el otro tiene conocimiento y se está valiendo también de este poder inhibitorio que tiene, el poder intimidatorio que tiene el arma respecto de la víctima, para poder ejecutar y consumar el hecho, al punto tal que la misma víctima
cuando lo apuntan, desiste. O sea, a ver, ya está, saca lo que tengas que sacar y andate, no brinda ningún tipo de oposición respecto de la situación. Entonces, también es importante que tengan en cuenta ese comportamiento, ¿sí? Entonces, en ese segundo hecho, tenemos un robo agravado por uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, ¿sí? También establecido en el 166, inciso segundo, tercer párrafo. ¿Qué pasaría con el tema de los artículos? Se pone en el primero, estos artículos que le acabo de decir, y el 55, que es el concurso real, ¿sí? Por ser dos hechos. Ahora, en el segundo solamente se pone el 167 y el segundo, tercer párrafo. Y ahí quedamos porque no hay un concurso real. Pero que se establece que hay justamente un hecho cometido por dos personas, ¿sí? Por favor, Flor, ¿vos podés poner el video para que los chicos lo vean? En este video, chicos, yo lo que voy a apuntar, Sí, apenas Pau, vean, lo comparto, probablemente no escuchen bien el sonido, bien, pero bueno, para que por lo menos puedan ver los hechos. Así que se los bien. comparto. Díganme si lo escuchan o si no. Presten atención a los detalles, porque yo quiero que acrediten la prueba. ¿Qué prueba pedirían? ¿Sí? No están aprendidos, es eso que ustedes van a ver, simplemente. Tanta preocupación que se han registrado justamente esta semana, ayer sin ir más lejos, ¿no? La inseguridad en Tucumán es brutal, ¿eh? O sea, este tipo de situaciones que van a ver ustedes ahora son habituales en Tucumán todos los días, ¿eh? Y el nivel de impunidad con el que actúan los delincuentes, la tranquilidad con la que se mueven. A plena luz del día, mira. Sí, vamos a ver. En los barrios, en el centro, ¿eh? Sí. Vamos a ver, mira, esto que estamos viendo en pantalla ocurrió a las 7 de la tarde en Jujuy y Lavalle, ¿no? En un bar que es Jujuy y Lavalle. Miren ese hombre, se baja de la moto muy tranquilamente, saca un arma, le roba el teléfono a una mujer, apunta un tipo, le saca también el teléfono y se va como si nada, armado, paseando, se sube a la moto tranquilo, nadie le dice nada y se las toma. Sí. Bien. Flor, paralo ahí. La forma en la que actúa, porque hay una parte... Vamos con lo que sería la prueba, ¿sí? Si ustedes tuvieran que, tienen esta novedad, ¿sí? Donde viene la víctima y les ponen en conocimiento esta circunstancia. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que se hace en una oficina fiscal? O, a ver, vamos mejor, vamos a hacerlo diferente. Se llama el 911, ¿sí? El llamado al 911 porque estoy segura que al lugar aconteció el personal policial. Entonces llega al lugar el personal policial y nos hace el llamado a nosotros, que son los ayudantes fiscales, donde determinamos qué es lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué creen que es lo primero qué es lo que primero pedirían respecto a esta situación? La declaración ¿De quién? de quien llamó al 911 y de las personas que se encontraban ahí. Bien, entonces, primera medida, se dispone el traslado inmediato del personal de ambas personas que han sido víctimas, ¿sí? Que sería la primera persona de camisa marrón para recepcionarle la denuncia y también a la otra persona que también le vamos a recepcionar declaración. Podemos hacerlo en dos causas diferentes, se puede hacer en una misma causa, haciendo ingresar a las dos personas y al momento de abocarlo, lo abocamos como dos víctimas diferentes porque son dos personas diferentes. Ahora, en lo que respecta al señor del medio, a ese señor lo que hacemos es citarlo para testimonial. El tema es cómo hacemos para citarlo para testimonial. ¿Cómo disponen eso? ¿Alguna idea? Se le toman los datos y después se lo llaman a declarar, ¿o no? ¿Quién le toma los datos? La policía cuando llega al lugar o la fiscalía, no me acuerdo. Bien. Tenés dos formas de hacerlo. O disponés también en traslado de los testigos, o les decís que pueden concurrir a una oficina fiscal, o también personal policial lo que hace es efectivamente verificar quiénes son las personas que se encontraban en el lugar. Entonces, personal policial que apenas que llega al lugar lo que hace es tomar nota, tanto de las víctimas, le piden que le expliquen qué es lo que ha pasado, ¿sí? Lo que hacen también es tratar de determinar el tema de qué es lo que le sustrajeron, a quién le sustrajeron y por qué es importante esto. Es importante porque, por ejemplo, si la persona dice que le quisieron robar sus pertenencias, ¿sí?
y que efectivamente se la sacaron de arriba, es un supuesto y la sacan arriba de la mesa, ¿sí? Y de repente el personal policial omite revisar el dispositivo. Si después la persona concurre al lugar y muestra un dispositivo dañado, ¿sí? Y no lo mencionó previamente, ¿cómo sé yo que efectivamente eso aconteció ahí, en ese hecho, o después hubo alguna situación en el medio, ¿sí? Que hizo que al llegar a la fiscalía ese objeto se hubiese dañado? ¿Por qué es importante? Porque hay una diferencia, como bien diferenciaron ustedes en los escritos, cuando han estado explicando las calificaciones, entre lo que es el hurto y el robo. ¿Y por qué es importante la diferencia? Por las penas, obviamente, ¿sí? Son delitos correccionales y otros son delitos de intrusión. Entonces, acá nosotros nos vamos a encontrar con que hay que preservar la cadena de custodia, ¿sí? Y una de las formas de preservar la cadena de custodia o preservar la prueba es justamente pedirle al personal policial que entreviste a las víctimas y que verifique efectivamente si ha habido algún daño, si ha habido alguna violencia, ¿sí? Y de qué forma. En este caso no hubo daño y la violencia que se ejerció es solamente apuntando con el arma. Ahora, ¿qué pasa también si la víctima después dice, me golpearon y yo vengo toda con la cabeza sangrando? Bien, pero el personal policial lo vio eso cuando llegó, porque no sería perceptible al momento de entrevistar al personal policial. Por eso es tan importante que presten atención al detalle. Y estos detalles, acá, así, son dentro de todo fáciles de observar, porque tenemos la posibilidad de mantener lo que sería una imagen y analizarla. En otras circunstancias no es así. Cuando se recibe una novedad, se recibe desde una persona que es un policía que está alterado, dentro de lo que se puede decir una persona alterada, porque está en un lugar con víctimas que sí están alteradas, que confunden generalmente o que es muy difícil extraer los datos que uno necesita, y a su vez, a partir de esas comunicaciones telefónicas, que a veces no es una, sino son 5 o 10 respecto de un mismo hecho, y que van variando, ¿sí?, dependiendo de la situación. Entonces, para concluir, lo que sería el tema de esta primera calificación. Pedimos entonces que el personal policial se constituya en el lugar, que haga un acta de procedimiento, ¿sí?, donde el acta de procedimiento lo que se hace básicamente es documentar todo lo que el personal policial está observando. Entre esos, ¿qué es lo que observa el personal policial? A las víctimas, a los testigos, a las personas que estaban adentro también, porque también, suponiendo, ¿qué pasa si el chico que está yendo a ese lugar, de repente ha ido otros días anteriores o días previos donde haya ido a comprar porque haya estado haciendo un sondeo, de repente alguien ha visto esa moto? Entonces ahí podemos partir también de recabar un poco de información respecto de los dueños del lugar, respecto de los mozos del lugar, para saber si esta persona ya había ido anteriormente. Entonces, repasemos. Acta de procedimiento, ¿sí? Se piden las denuncias, se piden las testimoniales. ¿Qué más pedimos? La filmación de las cámaras en el caso que los haya. Efectivamente, pedimos la filmación de las cámaras. Si las hay, porque estamos observándolas, entonces esta filmación corresponde a uno de los locales del lugar. Entonces, al personal policial le vamos a pedir lo siguiente, que verifique si hay cámaras públicas y privadas. Públicas son las famosas cámaras del CEO, Centro Estratégico de Operaciones. Son las siglas que nosotros manejamos acá en la provincia de Mendoza cuando hablamos del CEO. El CEO tiene, digamos, como dos puntos: CEO, cámaras de vigilancia, y CEO, desgrabado. El CEO desgrabado son las llamadas que se hacen al 911. Esa persona que llamó a la policía, ¿sí?, va a quedar grabada, va a quedar registrada. Entonces, lo que nosotros hacemos, y este es otro elemento probatorio que se solicita, es el desgrabado del CEO, ¿sí? Porque, y se solicita el desgrabado del CEO por el suceso generado por el hecho investigado. Así es la forma en la que nosotros solicitamos. ¿Por qué? Porque es importante. Acá tenemos una víctima y tenemos testigos determinados, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el testigo que llamó al 911 de repente le vio la patente al tipo que iba manejando la moto que estaba justo enfrente del lugar, ¿sí? Entonces sería una forma de poder también buscar
a quién sería el autor del hecho, ¿sí? Entonces, se pide también SEO cámaras, ¿sí? Para saber si hay cámaras en la vía pública, que son las provistas obviamente por el Ministerio de Seguridad, también el SEO desgrabado, ¿sí? Para saber el suceso que se generó, quién fue el llamante y qué fue lo que aportó, porque esa persona también la vamos a traer a prestar declaración testimonial. Otra prueba que dijo recién Martina, si no me equivoco, es el tema de el desgrabado a las cámaras del local. Hay dos formas de incorporar lo que tiene que ver con el tema de la parte de las filmaciones. La primera es a través de que la persona concurra con el video. Y la otra es desplazar a personal de División de Delitos Tecnológicos. Generalmente eso se hace cuando hay una urgencia en una investigación. ¿En qué urgencia ustedes pueden creer que nosotros necesitemos que se desplace tecnológico inmediatamente? ¿Qué delito? Secuestro, puede ser. Secuestro, los homicidios, ¿sí? El tecnológico, el trabajo de personal de tecnológico para la extracción de las cámaras es fundamental, porque justamente a partir de ese examen que ellos hagan, es de esa extracción de videos y del examen que se haga de esas filmaciones, es lo que nos va a poder también llevar a lo que serían los posibles autores, en este caso, a quién sería el conductor de la moto. Bueno, y yo por último acá pediría, básicamente, ver si alguna de las personas que está sentada en ese lugar o alguno de los transeúntes que estaba por ahí observó la patente de la moto. Porque con la patente de la moto podemos llegar a determinar si ha habido, primero quién sería el titular de la moto, que se le pide el registro del automotor. Y después también tendríamos que verificar si esa persona, escuchen bien, si esa persona que está registrada coincide en características físicas y morfológicas, ¿sí? Con la persona que conduce la moto, porque puede pasar muchas veces que venden la moto, no se hacen las transferencias correspondientes y una moto es manejada por otra persona. Entonces, de repente, el titular se ve después sindicado como un supuesto autor de un robo, ¿sí? Entonces, también tienen que verificar acá si la persona que efectivamente está conduciendo esa moto coincide en características físicas y morfológicas con quien sería el posible autor. Y yo, por último, solicitaría a personal de investigaciones que haga justamente a partir de que tenga el informe del registro de la propiedad, lo que yo buscaría es que me determinen el domicilio. ¿Por qué querría yo el domicilio de esta persona? Para allanar, para hacer una orden de allanamiento. Hacer una orden de allanamiento. Por preguntar, ¿a quién se la pedís la orden de allanamiento? Al juez. Al juez. Bien, ¿y qué le pedirías al juez? ¿Qué irías a buscar? El celular. ¿Y qué más? El arma. ¿Y qué más? Una detención. La moto. ¿Y qué más? Vamos que les quedan una, vienen bárbaros. Documentos, identidad. Documento de identidad, mazo. Yo iría por otra cosa. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Descríbanme al autor. La ropa, ¿no? La ropa. La ropa, fundamental. Muchas veces, salen a robar con la misma ropa, ¿sí? Entonces, de repente, es como un uniforme. Alguna vez escuché a alguna de las personas que estuvimos aprendidas muy consternada porque su trabajo no era bueno. Y básicamente, al tomarlo como un trabajo, yo calculo que psicológicamente también el tema de la vestimenta lo deben tomar como un uniforme, porque generalmente van con ropas que ellos se sienten cómodos. Entonces, hay que buscar al momento de realizar un allanamiento no solamente los dispositivos, en este caso que han sido denunciados, sino también el tema de la vestimenta, el tema del vehículo utilizado y el arma de fuego. Y es por costumbre, se solicita también el secuestro de toda arma de fuego de fabricación casera y o convencional de la cual no se tenga debida autorización, porque siempre nos encontramos alguna tumbera o algo así raro. Entonces, también se solicita al juzgado penal colegiado. Solo para que sepan, ahora si no me equivoco desde la 9040, nosotros tenemos un formulario
que se solicitan al juzgado penal colegiado los allanamientos, ¿sí? Entonces, el allanamiento al momento de requerirse se pide con con algunos detallitos. ¿Cuáles serían los detallitos que tendría que tener este allanamiento? Primero, la calificación. Segundo, primero el número de expedientes, ¿sí? Segundo, el hecho que se investiga, la calificación que se investiga. Tercero, quién es el fiscal interviniente. En este caso, ¿qué fiscal intervendría? ¿Algunos saben acá cómo están divididas las competencias materiales dentro de la primera circunscripción? ¿Alguno? ¿De hurtos y robos? Perfecto. Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados. Yo en el aula virtual, que todavía no estaba habilitada para que lo vieran, lo van a ver cuando terminemos la clase, o mañana en su defecto, van a ver un link que dice Ministerio Público Fiscal, para que ingresen, busquen la parte donde dicen turnos, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener una planilla, ¿sí? Que se dividen, que tienen planillas dependiendo de los semestres, y lo que van a poder observar ahí es los fiscales que toman intervención dependiendo de la semana en que estén en turno y dependiendo de la materia en la que sean competentes. Les refresco. La provincia de Mendoza tiene dividida la competencia territorial en 4. La primera circunscripción está compuesta en 4 circunscripciones. La primera circunscripción tiene que ver con Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján, Las Heras, y no me acuerdo si hay otra más que me estoy olvidando. Esta primera circunscripción, a su vez, el Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver con la primera circunscripción... Maipú, si no me falla la memoria. Maipú, Luján. Esta primera circunscripción se divide, a su vez, las unidades fiscales dependiendo de la temática, en homicidio y violencia institucional, violencia de género, delitos no especializados, robos y hurtos agravados, delitos contra la integridad sexual, Fiscalía Penal de Menores, delitos económicos, ¿sí? Esas serían las unidades fiscales que existen. Entonces ustedes van a ver en esa planilla, dependiendo del tipo de delito que estemos hablando y de la fecha en la que estemos hablando, qué fiscal va a tomar intervención, ¿sí? Entonces, en este caso, quien tomaría intervención es la unidad fiscal de robos y hurtos agravados y el fiscal específicamente que estuviera en turno en esta época, ¿sí? Si fuera acá en Mendoza, por supuesto. Entonces, al juez penal colegiado se le pide, se le indican estos datos que tienen que ver con el expediente, se le relata el hecho. Y acá, como no voy a llegar a hablarles de lo que quería hablarles, que era un homicidio, chicos, que les había preparado un homicidio, les voy a hablar de cómo tendrían que relatar el hecho. Quiero que me presten atención. ¿Por qué? Porque la otra actividad que yo les he preparado en relación a la otra parte de la clase tiene que ver con relatar un hecho y calificar y probar, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. Pero lo van a hacer dentro de lo que es el marco de una BOPE. Entonces. Pau, antes de que arranques con el aboque, te pregunto una duda, que a mí por lo menos me pasó cuando me tocó compulsar expedientes penales. Puede ser que también tengas que tener en cuenta si las fiscalías son matutinas o vespertinas, para, por ejemplo, poder consultar los expedientes. En las unidades fiscales sí, en las oficinas fiscales no. O sea, por lo menos en la oficina fiscal que nosotros trabajamos, no es la forma de trabajo en realidad. Y en las unidades fiscales puede llegar a pasar que por una cuestión de proveer escritos y demás, existiera... Claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, en las de homicidios, que vos llamás a la mañana para consultar, bueno, ahora en contexto pandemia mucho es telefónico, si ya está listo, por ejemplo, un expediente para solicitar copia, lo hago mayormente civil, así que la realidad es que cuando solicito copia es más que nada para incorporarlo a algún expediente civil, por ejemplo, para cobrar una indemnización o algo relativo, digamos, a la causa. Y te dicen, bueno, tenés que llamar a tal o cual documento o a tal o cual número porque tu expediente es de la matutina o de la vespertina. Exacto. Entonces no te responden. Las unidades fiscales están divididas por pares e impares. Si no me equivoco, los pares en la mañana y los impares en la tarde, salvo alguna excepción o organización que ellos tengan interna. Entonces, ¿qué pasa? Te va a ser más fácil, en realidad va a ser más beneficioso para vos que trates directamente con el auxiliar o el secretario que tenga a su cargo el expediente
que el secretario que no conoce ese expediente o el auxiliar que no compulsa el expediente, porque cualquier duda va a ser mejor evacuada por aquellos que llevan la instrucción y la investigación de esa causa. Entonces sí, vos, si bien podés presentar un escrito, lo más probable es que en respuestas tengas respuestas te respondan de esa forma justamente por eso. A mí me ha pasado de que por ahí yo prefiero que a mí me llamen específicamente por alguna causa en específico, porque bueno, me copé con ninguna investigación y puedo llegar a tener un poco más respuestas respecto de, yo específicamente respecto a otras circunstancias, del personal que trabaja en la oficina. Así que eso es básicamente la cuestión de la división. ¿Alguna pregunta o continúo con aboque? Tengo mis dudas de realmente si están presentes. Hola, Sabrina. Hola, Pau. Hola, Flor. ¿Cómo estás, Sabri? Hola, Bueno, Sabri. vamos a avanzar con la última parte, entonces, que es el tema de los aboques. El hecho acá que les voy a traer, les voy a explicar, tiene que ver con cómo se redactaría la plataforma fáctica de este primer hecho. Lo que tienen que determinar es circunstancias de tiempo y modo lugar, como les dije, y para que un aboque no falle, para que el hecho relatado no falle al momento de establecer cuál es la calificación, sería responder a determinadas preguntas, ¿sí? Si ustedes pueden responder a estas preguntas, les va a salir bien cualquier determinación de una plataforma fáctica, que tiene que ver con dónde fue, cuándo fue el hecho que se investiga, quién lo ejecutó el hecho, contra quién y de qué forma. Entonces, repasando, en este primer hecho tiene que ver con que, si yo digo dónde fue justamente en calle Jujuy y la Valle de Tucumán, ¿sí? ¿Cuándo fue? El 12 de febrero del 2020 a las 19:30 horas aproximadamente, ¿sí? ¿Quién fue? Bueno, dependerá de si tenemos a la persona individualizada. En este caso no la tenemos individualizada, entonces vamos a poner sujeto NN de identidad no conocida a esta altura de la investigación, interceptó a X persona, ¿sí? Y previo a apuntarlo con un arma de fuego, le sustrajo, y ahí se detalla qué es lo que se sustrajo. A posterior, se dirigió hasta la segunda víctima, siendo esta XX, ¿sí? Y le sustrajo el dispositivo, para finalmente darse a la fuga, ¿sí? A bordo de una moto vehículo, si tenemos el dominio lo ponemos, con la red furtiva en su poder. Y ahí tenemos efectivamente la plataforma fáctica de lo que sería la calificación de robo agravado por uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tiene por acreditada, en concurso real por ser dos hechos, ¿sí? Esa sería la plataforma fáctica, esa sería la calificación. Esas dos cosas están en el aboque, ¿sí? De una causa para investigar. Ese sería el mismo hecho que utilizaríamos para pedir a un juez de penal colegiado una orden de allanamiento. Ahora bien, en la orden de allanamiento también, para que sepan, no solamente se pone el hecho, sino también se hace un breve resumen de la prueba, ¿sí? Que contempla el expediente, para que el juez sepa, con la lectura solamente de este formulario de solicitud de allanamiento, qué es lo que efectivamente se está investigando y cuál es el fundamento legal y cuál es la prueba realmente que se está manejando en el expediente, que dé lugar a, digamos, que dé lugar a ingresar a un domicilio. Recuerden que el ingreso a un domicilio es un derecho que está contemplado en la Constitución Nacional. Entonces el juez va a tener que tener fundamentos sólidos por los cuales efectivamente se quiere ingresar a un domicilio. Y luego se le dice para qué. ¿Para qué se quiere ingresar? Como no es voy a ingresar porque quiero ingresar. ¿Voy a ingresar para qué? Para secuestrar esto y para aprender a tal persona. Y aparte, también se le indica qué día y a qué hora se va a ingresar. Entonces, pues, al momento de expedirse, va a expedirse de esa forma, diciéndonos que autoriza el ingreso a tal domicilio en tal rango horario que tiene que ver con lo diurno o lo nocturno. Lo nocturno tiene que estar muy justificado, si no, siempre va a ser diurno.
a los fines de proceder al secuestro de tales cosas o la aprehensión de tales cosas. ¿Y quién va a ser el personal que esté a cargo de esta medida? ¿Por qué? Porque una vez que se hace esto, cuando el personal de investigaciones va al domicilio, tiene que hacer un acta, ¿sí? Un acta de allanamiento donde tiene que estar volcado todo esto que yo acabo de indicarlo en la solicitud de allanamiento que se hace al juzgado penal colegiado. Para no extenderme de la hora, de lo que sería la clase, les explico qué es lo que va a ser de actividad que yo les voy a dejar en la plataforma. Buscaba que entendieran qué es lo que es un hecho, buscaba que entendieran cómo es la calificación y cómo se vuelca en una BOQUE. En una BOQUE también nosotros tenemos la posibilidad de establecer dos cosas. Se notifica, se dispone que se notifique a la persona imputada, en el caso que estuviera aprehendida, que se le notifique la imputación, que se le haga una actualización de circuito, que eso es una jerga que se utiliza en el Ministerio Público Fiscal, que básicamente todo abogado nuevo no lo sabe, pero básicamente significa que se actualicen los antecedentes judiciales, penitenciarios, de reincidencia, que se constate en domicilio y que se verifique los antecedentes que tienen por UDAPIC y en el MP, que es en el sistema que nosotros manejamos. ¿Para qué? Para saber a quién tenemos enfrente, o para saber a quién estamos investigando. Y otra de las cosas que se hace dentro de la BOQUE es disponer las medidas probatorias que consideramos que están faltando ya para concluir una investigación o para seguir avanzando en la investigación. Y acá viene la tarea para ustedes. Yo les he dejado, siendo contemplativa de justamente la parte investigativa, como un documento adjunto lo que sería una noticia crímenes. Ahora van a verlo por escrito. Esto sería como la versión auditiva, visual, con la parte del robo. Entonces ahora vamos a verlo desde la parte escrita. Entonces lo que van a encontrarse es una noticia crímenes, se van a encontrar con, a ver si lo pones, creo que no estaba habilitado, ¿ves? Habría que habilitarlo, Flor. Lo habilito, pero igual los chicos lo van a ver, pues yo estoy como administradora. Ahí está. Así que lo van a ver en la pantalla. El PDF ese que está donde dice actividad obligatoria antes de escena del crimen, ese documento dice, ahí está lo que es la noticia de crímenes, tiene lo que es un acta de procedimiento, si no me equivoco le puse un acta de ratificación y les debo haber puesto una declaración, no me acuerdo si era denuncia o testimonial, y les puse una constancia de comunicación con el médico del cuerpo médico forense, que básicamente dice que la persona falleció por shock hipovolémico. Como pequeño detalle, quiero que tengan en cuenta que la persona fallece a causa de 33 golpes con un elemento contundente en diferentes partes del cuerpo que causan justamente su deceso, ¿sí? A partir de lo que ustedes observen, yo quiero que hagan un aboque. Este aboque va a tener lo siguiente, va a tener el hecho, va a tener la calificación, la persona sindicada acá está, les voy a dar el dato que está prendida, pero me van a tener que decir por qué concluyen que está prendida, y cuál es el elemento probatorio que consideran que tiene que ser incorporado a la causa, ¿sí? Justamente por eso es que hice el análisis del primer video, para que vieran cómo se va observando y cómo se va pidiendo el elemento probatorio. Ustedes van a decir, pero ¿para qué yo les pido que hagan una cosa así? Ya sea que trabajen en el Ministerio Público Fiscal, obviamente que dentro de lo que es la parte del derecho penal, no obstante también creo que les sirve para el ejercicio de la profesión. El hecho de saber cómo trabaja la persona que tienen enfrente, ya sea porque trabajan en el Ministerio Público Fiscal y lo que tienen enfrente es un abogado, o porque sea un abogado defensor, y lo que tienen enfrente es al Ministerio Público Fiscal. Tienen que saber, ¿sí?, cómo trabajan. Tienen que saber cómo se procede en una investigación penal. Tienen que saber cómo se piden los elementos probatorios y qué es lo que buscan probar. Recuerden, bien, en los expedientes penales, las defensas, cuando establecen una prueba que clava una duda, es beneficioso, ¿sí? Entonces también está muy bueno el hecho de que presten atención a qué tipo de pruebas quieren incorporar y cuál es el fin de la prueba, ¿sí?
porque eso puede hacer que la causa se incline para un lugar o para el otro. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan al respecto? Profe, nos ¿Cuál? o sea, ¿hay alguna posibilidad de que nos dé algún modelo de una boque así, de Sí. un caso completamente distinto y nosotros como para tener una idea de Bien, cómo es la estructura, digamos? lo tienes ahí. Abajo Ah, tenés el formato de lo que sería la boca. ajá. Entonces, lo que tiene que ver con el hecho va a surgir, mira, ahí dice, a boca, expediente XX, Ciudad de Mendoza, puesto en conocimiento del señor fiscal, ahí me van a tener que determinar la competencia, ¿sí? Me van a tener que determinar también quién es el fiscal, porque tienen la forma de establecerlo, justamente por la fecha del hecho y por el enlace que yo les he dejado del Ministerio Público Fiscal. El delito, ¿sí? El artículo que se vincula con el delito que se investiga, la persona que se encuentra sindicada, ¿sí? En este caso, si hay una voz es porque en esta causa van a poner, quiero que sepan que es una mujer la persona aprendida. Van a poner, en todo caso, pónganle, si quieren, la flaca como persona, porque en toda la parte de la explicación se refieren a ella de otra forma, pero no les he borrado los nombres, así que pueden utilizar como nombres el fallecido o la víctima, y respecto de la sindicada, la flaca. Y después, más abajo, van a ver que ahí dice que en la primera oportunidad se tiene que hacer conocer los derechos que le asisten a los imputados, y a partir de ahí me van a establecer lo que tiene que ver con el circuito, ¿sí? Para la actualización de los antecedentes, y esto tiene un fundamento, y ustedes me van a decir por qué yo quiero tener los antecedentes de una persona a la que estoy imputando, ¿sí? Y segundo, cuáles son las pruebas que vamos a recabar, ¿sí? Para esta investigación. Todo en base a lo que lean de lo que yo les he pasado, ¿sí? Y si se les ocurre algo que quisieran pedir, me van a tener que decir, pero ¿para qué lo piden? ¿Sí? No es para que se extiendan, es, a ver, un ejemplo, solicitaría SEO desgrabado del suceso del hecho investigado porque quiero saber quién fue el primer llamante, ¿sí? A los fines de traerlo a prestar declaración testimonial. Ese es un ejemplo. A partir de ahí, tiene mucho que ver con la creatividad y la observación que ustedes tengan respecto del expediente. Con eso, yo doy por concluida la clase. Lamento no haberles podido explicar el homicidio, pero los voy a dejar con una linda tarea de observación. ¿Hay alguna duda? ¿Para cuándo es la tarea esta, profe? ¿Para cuándo es la tarea? Mira, a ver, Flor, ¿tienen alguna fecha límite los chicos tienen alguna fecha de parcial o algo? Tendría que ver el cronograma, si querés lo abrimos acá mismo ahora. Si no, Y no los sé, 2 mostramos semanas, yo la verdad que no tengo problema. en Lo la que yo pantalla. quiero, y acá era otra de las cosas que me estaba olvidando, Juana, y qué bueno que me preguntaste. Quiero que la actividad la suban como PDF acompañando el primer trabajo, es decir, ustedes ya subieron al foro, ¿sí? Del robo, ya me subieron un PDF donde respondían respecto a la actividad, ¿sí? Pero quiero que suban el otro PDF de esta tarea, este aboque, en ese mismo foro. ¿Por qué? Porque yo voy a ir, por ejemplo, un ejemplo, Juana, yo voy a corregir tu trabajo, voy a ver qué es lo que hiciste antes de esta clase y qué es lo que hiciste después de esta clase, para saber si me han entendido, ¿sí? Para saber si ha cumplido el cometido de que les sea a ustedes, que les sirva, ¿sí? Y para saber si efectivamente están comprendiendo el tema de lo que es la parte probatoria. Esa sería la actividad. Sí. La clase estaría habilitada, digamos, el trabajo práctico a partir de hoy, y los chicos tienen el parcial el 30. No sé, entre medio de eso, y tienen una clase más sincrónica obligatoria el 28 de junio de este mes. No sé para cuándo. Antes de la del 28, como para que queden liberados ellos. ¿Hasta el domingo 27? Sí,
Sí, Parece tranquilamente. hasta el domingo 27 a las 00 horas. Sí, perfecto. Entonces, la idea es, justamente, chicos, es que tengan esta posibilidad de yo poder observar respecto a ustedes la evolución que han tenido respecto de poder observar un hecho y determinar la plataforma fáctica, la calificación y el elemento probatorio, cuál es la finalidad que tiene ese elemento probatorio. Así que bueno, ¿alguna consulta más? Parece que no. Si los chicos no tienen ninguna duda, yo te quería preguntar algo que me quedó resonando. Ella quería ser estudiante. No, es que juro que estas clases son re importantes igual para los que somos junior, para aprender un montón de cosas, sobre todo cuando no ejercemos derecho penal. Puede hacer que me quedó resonando un caso, digo, yo tuve la oportunidad de conocer, digamos, relativamente de cerca un caso de un policía, digamos, que es acusado por violencia de género por parte de su pareja. Cuando le hace la denuncia, este policía le toman, porque tengo entendido que es obligatorio, entonces le quitan el arma, le retiran el arma por la situación de la violencia de género y toman una muestra de ADN. Cuando le toman la muestra de ADN y la insertan en la base de datos, saltan una serie de abusos sexuales de las cuales no se había conocido el autor. El caso es bastante conocido, es acá en la provincia de Mendoza. Sería parte, digamos, de lo que vos nombrabas en la jerga como la actualización de circuito, creo que se llamaba. Sí, nosotros le decimos circuito, lo sacamos claro, a circuito. Sacarlo a circuito sería parte de eso, es decir, cuando toman la muestra y salen a ver si algo más está relacionado con esa persona. ¿Cómo es el tema? Yo te cuento. Hace un tiempo que se aplicó como costumbre, no como costumbre, en realidad es algo que es obligatorio, que se hace extracción de material genético a toda persona que se encuentre vinculada o sindicada en un hecho. Entonces, toda aquella persona que pase por un 318 o un 271, básicamente le van a hacer extracción de material genético. ¿De qué forma? Básicamente, si está citada, se le dice tiene que concurrir a un lugar específico. Si no, se lo traslada cuando se hace el circuito. Yo cuando hago el circuito y hago este gesto es porque justamente, ¿qué es lo que pasa? A la persona que está prendida se le saca por oficio, la oficina fiscal le da a la comisaría donde esta persona se encuentra prendida, y se le pide que lo saque para que se lo lleve al palacio policial, donde están los antecedentes, donde se actualizan los antecedentes judiciales, donde básicamente hacen un cotejo de la huella que la persona tenga con los datos que ha aportado, con lo que tienen en el sistema. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mira, yo me llamo Natalia Santos, con él. Genial, perfecto. Natalia Santos, yo lo voy a anotar, ¿sí? Y así vas a estar en el procedimiento, así vas a estar en el acta de aprehensión, divina, preciosa. Pero cuando yo te llevo a judiciales, esta huellita no va a decir Natalia Santos, sino que va a decir Paola Enríquez. Entonces, ¿qué va a hacer judiciales? Va a decir, mire, en realidad esta persona con esta huella se llama Paola Enríquez, pero tiene nombres supuestos, y ponen todos los nombres supuestos. Eso es una forma que nosotros tenemos también de evaluar cuál es el comportamiento de la persona respecto a la investigación o a adherir a lo que sería este comportamiento legal, ¿sí? Porque el dar nombres supuestos, el dar datos erróneos, justamente también es una forma de, al momento de evaluarse, por ejemplo, el riesgo procesal, ¿sí? Y es muy también de la jerga, digamos, bueno, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el penal, de la jerga, digamos, del robo. Quienes lo toman también o mencionan como salir a hacer tu trabajo, cuando hablan de salir, es que nunca llevan el documento encima. Es un error de novato llevar el documento encima si se sale a robar, porque, ¿cómo es que se llama? Eso te delata. Entonces siempre suelen dar otros nombres, o decir que son menores de 15 años. Cualquiera de las opciones, a ver, yo siempre lo que les sugiero, si es una forma de decir, es que digan la verdad. O sea, ya está. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apellido? Que proporcionen los datos. Lo que pasa es que a veces nosotros en la oficina fiscal, cuando ellos saben lo que significa dar un domicilio,
a ver, puede implicar un allanamiento, y si no quieren que vayamos al domicilio, van a dar otro domicilio, no importa que eso sea evaluado de una forma negativa al momento de evaluar el riesgo procesal, o sea, perdido por perdido, esa es la realidad. Entonces, bueno, de ahí viene el trabajo de personal de investigaciones, por eso el Ministerio Público también tiene sus organismos para poder determinar la veracidad. Una de las cosas que me olvidé de decir, Héctor, es que justamente esto que me acababa de decir, dentro del circuito regía lo del tema del material genético. Las personas que están aprendidas también se les saca material genético. Y de hecho ahora quieren sacarle a los ayudantes fiscales y a los fiscales porque somos los que trasladamos a los lugares del hecho. Entonces por ahí ha pasado que alguien, o a ver, el pelo, se cae un pelo alguien en la escena del hecho y usted termina vinculado y dice, no, es Enrique, es que se le cae el pelo, ¿entendés? Y que no quede vinculado porque también es... Hay unos trabajos de personal de científica que yo te digo que hacia vos te gusta la parte penal, se me cae la baba por cuando trabaja gente de personal de científica, cuando la otra vez, hace mucho tiempo atrás, me explicaban cómo resolvieron un homicidio vinculado, porque el personal de científica, cuando se está retirando del lugar, era, ya te digo, un homicidio donde había una escena en el medio del campo, era una aguja en un pajar. Realmente era una aguja en un pajar, pero tenemos unos genios investigando, porque no saben, hay gente que son, gracias a Dios, que tenemos gente que trabaja con tanta pasión en personal de científica. Básicamente, una de esas personas mira abajo del auto, ve un pequeño pastito, así dice, voy a ir a sacarlo porque se le dio la gana. Ese pastito tenía ADN que después se vincula con el vehículo que había trasladado a la persona que lo vincula con el autor del hecho. Imagínense lo que significó el bendito pastito. Era terrible. Entonces el pelo pasa lo mismo. Digo, bueno, a ver, así como también ha pasado de que de repente personal de investigaciones ha levantado el perfil genético de dos personas y una era un policía. Entonces, lo gracioso fue que el personal de científica, ¿qué es lo que dice? Bueno, digan que son unos copados. Dice, bueno, a ver, ¿qué personal policial fue? Extienden el procedimiento, revisan el procedimiento, todo el personal policial que fue al lugar. Y ahí determinan que había uno de los policías que había ido, justamente que era en la división de canes, que habían hecho un pastillaje, le gustaba fumar. Entonces, fumó, tiró colilla, cayó dentro de lo que sería el espacio que se estaba investigando muy mal, porque obviamente no estaba resguardando el lugar del hecho, pero lo bueno es que quedó desvinculado y el otro material genético, el otro perfil genético, derivó en justamente en dar con la persona sindicada. Así que bueno, de ahí viene que sea tan importante el tema de la extracción del material genético, porque, por ejemplo, ha pasado muchas veces de que tenés víctimas, personas sindicadas, o no sindicadas de NN, pero en algún momento o han sido imputadas o después, por alguna razón, las imputan y cuando les hacen extracción las pudieron vincular con hechos anteriores. El de policías que vos referís entra por violencia de género, pero se lo vincula a 2 abusos sexuales de hacía 10 años atrás. Fantástico. Fantástico fue. Bueno, así tenemos varias vinculaciones con el trabajo que hace el personal de científica, de la mano también del personal médico. Ese es el circuito. Detengo la grabación, igual si quieren hacer más consultas, pero ya queda parada la clase. Bien, bueno.